Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos un momentico que entre más gente, que apenas son las 4 en punto y ya iniciamos, ¿vale?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ay, ¿qué pasó? Buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de la tarde de hoy de las jornadas de semilleros de investigación. Para hoy tenemos una invitada que es profesora e investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Juliet la va a presentar por ser la persona que está más cercana a ella en su trabajo desde bibliotecas. Bienvenidas a todas las personas que están aquí. Esperamos que sea una sesión maravillosa como todas las que hemos tenido esta semana y muchas gracias por estar aquí a las invitadas y a Juliet. Hola, muy buenas tardes. Perdón. Ahí, ¿sí me están escuchando? Sí, ahí te estamos Sí, escuchando señora. bien. Bueno, primero que todo, darles a todos una bienvenida pues a este taller de redacción y ortografía. Estamos en la séptima jornada de formación de semilleros y como delegada de la Red Colsi, la Red Colombiana de Semilleros, a nivel nacional y pues también acá de la sede de Bucaramanga, pues quiero comentarles que hoy el taller va a ser muy distinto de pronto a otro tipo de formaciones que ustedes han recibido. ¿Por qué distinto? Bueno, porque hoy quien va a dirigir el taller va a ser nuestra querida estudiante de semillero, María Fernanda Sánchez. Entonces, quiero que la experiencia de hoy que ustedes van a tener con esta estudiante de semillero, que por supuesto se ha destacado muchísimo acá en nivel de Bucaramanga, pues quisiera que la aprovecharan, ¿sí? La aprovecharan para qué, para hacer preguntas, para comentar más sobre la experiencia de ella y cómo, digamos, ese ejercicio de ortografía y redacción, ella lo ve reflejado en su ejercicio, ¿sí? En su ejercicio como estudiante de semillero. Entonces, María Fernanda, no sé si quieres darles, antes de iniciar una apertura, una bienvenida a todos, algo que tú les quieras decir de qué vamos a ver en este taller y con eso pues ya daremos inicio como tal a los ejercicios. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre, pues como ya le dijo la profe Julie, mi nombre es María Fernanda Sánchez, soy estudiante de licenciatura en lengua castellana e inglés en 8º semestre. Soy parte de los semilleros raíces. Pues todo lo que es el taller de ortografía y redacción que voy a realizar el día de hoy, yo lo apliqué desde mi área de conocimiento, desde la experiencia que yo he tenido pues en la redacción de todo el proyecto de investigación. En este momento pues ya estamos en la fase de análisis de resultados, entonces sí ha sido como una experiencia bastante ardua, de mucho trabajo, muchas horas de dedicación, de muchísima revisión, de varias correcciones y pues esto también, cuando la profe me comentó de este taller, pues claro, yo dije, no, Dios mío, ¿yo qué les presento? Pero ya luego de que la profe también me compartió a mí lo que es el cronograma, cómo se está realizando todo esto, que es enfocado al semillero de investigación, pues yo dije, no, pues yo voy a hablar desde lo que yo he visto de mis propios errores, de los errores de mis compañeros también, y cómo pues este proceso también nos ha ayudado pues a mejorar no solamente lo que es la parte académica, sino también la parte profesional para aquellas personas que ya estamos tanto en el campo de nuestra carrera aplicándola, como los que no la estamos aplicando pues en este momento, pero que sí nos abre puertas pues a otras experiencias. Entonces, profe, pues yo creo que ya con eso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, aquí yo también estoy para aprender de ustedes y nada, pues esperemos lo mejor. Bueno chicos, entonces por último pues vamos a apagar la cámara para que no se pierda la conexión digamos a internet y sea un poco más fluido el taller. ¿Listo? Hola, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, ahí se está escuchando bien, muchas gracias. Y se está Listo, viendo la perfecto. pantalla también.
Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que hice fue hacer como una división de las dos categorías. Vamos a empezar por lo que es la parte de ortografía. Yo desde mi área, mi proyecto de investigación está dedicado a la literatura, a la didáctica de la literatura. El nombre exacto de mi taller es Didáctica de la literatura, el uso del cómic como herramienta didáctica para el análisis introspectivo del cuento. Entonces, pues todo este proceso pues, nos ha llevado a nosotros no solamente a leer varios cuentos, sino a tener unos antecedentes muy grandes. Dentro de esos antecedentes hemos observado pues que al momento de nosotros pues hacer la redacción como tal, observamos que nosotros inclusive ya como futuros licenciados hemos redactado y hemos escrito ciertas palabras con errores ortográficos que en el momento de las correcciones pues nos hacen caer en cuenta que sí son errores muy importantes que debemos corregir y que tenemos que tener en cuenta. Dentro de esto, pues, este es como tal la ortografía, pues es el elemento necesario para la documentación y nos ayuda a producir textos, como lo decía pues anteriormente, en ambientes académicos, laborales y sobre todo pues los personales. Entonces, en esta parte vamos a ver tres o cuatro categorías que yo planteé. La primera es las reglas de puntuación y de acentuación. La segunda es el uso correcto de las mayúsculas. La cuarta es el uso de grafías. Y la cuarta, perdón, es la pobreza en el lenguaje, que es como el punto que nos va a llevar hacia el lado de la redacción. Hasta aquí todos vamos bien. Me dicen, por favor, si hay alguna persona que le gustaría que repitiera algo. Vamos bien, Jamie López levantó la manito. De pronto tiene alguna pregunta, quiere intervenir con algo. Buenas Listo, tardes para sí. todos, doctora, qué pena. Lo que usted me Buenas está tardes, señora. mencionando, ¿está proyectando algo, una información? Sí, señora, la estoy proyectando. ¿No la logran ver? No, no, señora. Entonces, permíteme, Yo la sí la dejo estoy compartir. viendo, dice taller de ortografía y redacción. No sé si pasaste de diapositiva, pero está en eso. Sí, señor, cambié de diapositiva. Entonces no se está viendo. No sé, a mí también me está mostrando solo la primera. Entonces, permíteme, voy a dejar de compartir y lo haré nuevamente a ver si de pronto es la calidad del internet. Perfecto, doctora, muchas gracias. Listo, ¿pueden ver hasta el momento en dónde va la diapositiva? Ahora sí, sí, señora. ¿Sí? Muchas gracias, sí, Ok. señora. Listo, entonces como les venía diciendo anteriormente, vamos a manejar 4 puntos específicos. Entonces, en las reglas de puntuación y acentuación, con mi grupo, bueno, y con mis compañeros en general nos damos cuenta que muchas veces no hacemos las acentuaciones correctas en las palabras que asumimos que ya conocemos y las hacemos pues automáticamente. En muchas ocasiones el Word también nos ayuda a hacer estas específicas acentuaciones, pero como nosotros como futuros investigadores y como semilleristas debemos también conocerlas porque no siempre vamos a tener un elemento tecnológico que lo haga por nosotros. Dentro de esos errores que nosotros encontramos están lo que es las palabras agudas, en lo que terminan en vocales y en consonantes. Las vocales, pues ya sea la A, la E, la I, la O, y lo que es la N y la S. En nuestro caso encontré muchas variaciones de la palabra café, compás y león. Entonces eso es importante pues tenerlo en cuenta. También lo que son las palabras graves o llanas, las consonantes que terminadas en consonantes que no sean ni la S, ni la N, la S o vocal. En este ejemplo, pues tenemos la palabra árbol, cáliz, carácter. ¿Sí? Eso también es así como muy importante. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, por ejemplo, con cántaro, húmedo, héroe, últimamente y dígaselo. En esta parte me pareció importante incluir la palabra héroe porque es una palabra que normalmente no le hacemos la acentuación adecuada. Dentro de mi proyecto, pues en una ocasión la utilizamos
pues no le agregamos este tipo de acentuación. Word tampoco lo hizo por nosotros, entonces fue una de las palabras que más nos resaltaron en esta parte. La palabra cómic también fue una palabra que nos resaltaron muchísimo durante toda la redacción del trabajo hasta el momento en el que nos lo revisaron, y fue una palabra que nos marcó porque nosotros asumíamos que cómic se escribía sin la tilde en la O, y Word tampoco nos corrigió. Por eso no debemos valernos solamente de los aparatos tecnológicos que tengamos en el momento, sino también de nuestro conocimiento como redactores. También tenemos cuáles son las excepciones. Es muy importante conocer esta excepción. Yo sé que pues algunas personas las conocen, otras no, pero es muy importante en la diferenciación del sí como adverbio de afirmación y el sí como conjunción. Yo sé que a veces pues esta no se diferencia, pero sí debemos hacerlo, porque sí con tilde es de que estamos afirmando algo, y el sí de conjunción es como si yo estuviera haciendo un tipo de condicional. Entonces, si lloviera mañana, si yo fuera, todas esas partes es con el sí sin tilde. También debemos tener en cuenta los verbos de y se con tilde, y no confundirlos con el de preposición y el se de pronombre. Lo que son los pronombres él, tú, mi, para reemplazar lo que son nombres propios, y no confundirlos con el él como un artículo y el tú y el mi como adjetivos, ¿sí? El más como adverbio con tilde y el más como conjunción, que es sin tilde. Y es muy importante conocer cuando estamos escribiendo lo que son valores numéricos, que cuando vamos a poner la O va con tilde porque va entre números. Cuando es de palabras normales, pues la O va ya sin tilde. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, No, bien. pues Sí, una vez señor. había leído, Sí, señora, una vez, todo bien. listo, una vez había leído que ya habían quitado como la regla de la O con tilde cuando hay números. O sea, como que siempre se ha escrito o sea, siempre se escribía con tilde, pero pues ahora se puede escribir como que sin tilde. No sé si es correcto o no. Sí, es correcta según la RAE. Sí es correcto, pero también hay, inclusive todavía aún se está utilizando, y no significa que esté bien o que esté mal, sino que debemos de tener en cuenta pues según el texto que estamos escribiendo. Otra palabra, ya gracias por recordarme esto. El año pasado, a finales de noviembre, diciembre, si mi memoria no me falla, la RAE aseguró que la palabra solo se debía escribir con tilde en la primera O. Hasta el momento, pues están en discusión si solo puede ser con tilde o solo puede ser sin tilde. Entonces estamos como a la espera de que den ya la línea final acerca de esta palabra. Entonces también para que la tengamos en cuenta. Si la escribimos con tilde va a estar bien, y si la escribimos sin tilde también va a estar bien. ¿Por qué? Porque la regla ortográfica hasta el momento no se ha definido exactamente por los expertos y la RAE. Ok, muchas gracias. Ay, listo. Otras de las excepciones que nosotros pues encontramos es que aún lo escribimos con tilde en muchas ocasiones, pero eso es un adverbio de tiempo, ¿sí? El aún sin tilde se debe escribir cuando podemos cambiar ese aún por hasta, inclusive o también, ¿sí? En mi caso, pues nosotros como siempre utilizamos el aún con tilde, pero no lo validamos según la estructura de la oración que estamos utilizando. Entonces, esta parte, por ejemplo, pues en mi caso me parece muy importante, porque si yo iba a mirar mi trabajo de investigación, me daba cuenta que utilizábamos esta palabra y no la estábamos utilizando adecuadamente. Y era una palabra que sí nos habían señalado, pero que uno en el momento asume que no, pues aún es yo siempre la he visto con tilde, entonces yo siempre la voy a escribir con tilde, y no es así. Aún lo podemos cambiar por palabras como hasta, inclusive o también, ¿sí? Y ya lo que son las palabras en pregunta, todas las palabras de qué, quién, cuándo, dónde, cómo,
siempre deberán llevar la tilde cuando sean interrogativas, admirativas o sean dubitativas. Eso es normalmente nosotros siempre lo encontramos en lo que es en la parte interrogativa o admirativa. Eso también es muy importante resaltarlo porque es parte de lo que es la formulación de las preguntas problema, de la formulación de los objetivos específicos en un trabajo, lo que es cuando nosotros ya estamos realizando lo que es la secuencia o la realización de nuestra investigación, cuando nosotros ponemos en la parte de los análisis cómo se realizó tal cosa, en muchas ocasiones intentamos hacer una pregunta, pero no le agregamos la tilde, y eso también puede ser parte de uno de los errores que pueden estar contando dentro de nuestra revisión. El uso de las mayúsculas. ¿Por qué puse esta parte? Me parece muy importante porque en mi caso, pues nosotros conocemos que toda la palabra, pues que vaya después de un punto seguido, que los nombres propios de los países, de las personas, son muy importantes, ¿sí? Pero también encontramos que tenemos otras alternativas de uso. En este caso, tenemos los atributos divinos, por ejemplo, el Salvador, el Mesías, son palabras que se deben de escribir siempre con mayúscula, tanto él como artículo y Mesías como pronombre. Los títulos y los nombres de dignidad, el Santo Padre, el Rey, todas estas palabras se deben de escribir siempre con mayúscula. Los apodos nosotros pues no sé cómo lo escriban cada uno de ustedes, pero en mi caso pues yo los escribía normal, entre comillas, y ya el nombre de la persona o el apodo que nosotros le colocamos, pues no. En este caso toca siempre ponerle las comillas, y el apodo como tal debe ir también dentro de la mayúscula, porque sería una abreviación es como la forma en la que nosotros cambiamos el nombre y el pronombre por otra palabra, entonces debe ir en mayúscula porque nos estamos refiriendo a una persona. Los cargos importantes cuando equivalen a nombres propios. Por ejemplo, nosotros no decimos en muchos casos Benedicto XVI, ¿sí? Nosotros decimos el Papa. Entonces, el Papa debe ir en mayúscula, el Rey debe ir en mayúscula, el primer ministro va solamente con la mayúscula inicial. Sí, todos estos nombres que equivalen a los nombres propios de las personas también se deben de incluir dentro de este uso de las mayúsculas. Y las palabras que formen el nombre de una institución, el Museo de Antropología, Facultad de Educación, licenciatura en lengua castellana e inglés, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, todas estas palabras deben de ir con mayúsculas iniciales. Ahora, el uso correcto de las grafías. En este caso, pues a veces cometemos ciertos errores de confundir la S con la C, y pues en mi caso no es muy normal, pero tiende a suceder. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos que recordar o reconocer cómo es la terminación de cada una de las palabras. Por ejemplo, las palabras con C que terminan en áceo, ácea, ansia y cia. Entonces, violáceo, ganancia y violencia son palabras que terminan en esas grafías, van con C. Lo que es la terminación ción, icción, es calefacción, ficción, que viene de ficticio, putrefacción, que viene de putrefacto, y destrucción, que proviene de destruir. Las palabras que terminan en ción, pues pretensión y precisión. Las palabras con H, que empiezan con H, UA, UE y UI. En este caso, pues sería hueso, hielo y hueco. Y las palabras que empiezan con hiper, hiperacidez e hipopótamo. Hasta el momento vamos bien con la parte de la ortografía. Muy bien. Sí, señora. Listo, muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de redacción, que es como, considero yo que es como la parte más importante, y es que antes de nosotros sentarnos a redactar, nosotros debemos de pensar en muchas cosas, ¿sí? Otro ejemplo de mi parte, qué pena, en este caso yo tengo que escribir el análisis de mi cuarta categoría en mi proyecto de investigación y yo me digo, bueno, ¿y ahora yo qué escribo? Si yo siento que ya lo dije todo, ya no tengo más palabras para usar, ya no sé qué más decir, ya qué más pienso, de dónde saco toda esa información. Entonces es importante, es vital para el proceso de redacción tener siempre en cuenta 5 puntos que nos van a evitar y nos van a evitar que nos confundamos y nos van a ayudar pues a llevar todo un organigrama y a que sea más fluido, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta pues antes de la redacción? Primero, pensar a qué tipo de lector va dirigido. Bueno, yo me voy a dirigir a niños, ¿qué tipo de niños? ¿Qué edades de niños? ¿Qué asignatura estoy manejando? Si es bachillerato, igual, ¿qué edades? ¿Qué tipo de persona a la que yo me quiero acercar con mi texto voy a dirigirme? Si es un texto académico, si es un texto científico, si es un texto profesional del área encargada, ya sea de derecho, veterinaria, de enfermería, de medicina, de todo, tenemos que pensar muy bien a quiénes vamos a hablar, porque yo no voy a redactar mi texto para mí, sino que lo voy a redactar para otras personas. Definir el objetivo del texto como segundo punto. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Va a ser enseñarles algo? ¿Va a ser instruirlos? ¿Va a ser describir un proceso? ¿Va a ser narrar una historia? ¿Qué es lo que yo quiero que este texto contenga como objetivo principal? El tercero, planificar la estructura. Aquí en planificar la estructura debemos pensar y analizar primero, ¿cuál es el tipo de texto que vamos a realizar? Por ejemplo, no es lo mismo realizar una estructura para un cuento que realizar la estructura de un artículo científico. ¿Por qué? Porque en un cuento tenemos, bueno, un título, un inicio, un nudo, un desenlace. ¿Sí? Pero en un artículo científico ya tenemos un título con con determinada cantidad de palabras, tenemos un resumen, que en el resumen debemos incluir las temáticas completas de todo mi proyecto, debemos incluir unas palabras claves, debemos incluir una introducción, de esa introducción qué voy a manejar, debo incluir también una justificación, qué tipo de justificación voy a dar, una serie de desenglosar todo lo que es el cuerpo del trabajo, luego dar unas conclusiones, luego estar hablando de una discusión. En algunos casos tenemos en los artículos científicos que hay una parte de discusión. ¿Para qué sirve esa discusión? ¿Quiénes van a discutir en esa parte? Si yo como redactora o yo como investigadora, ¿quiénes van a estar? Sí, entonces el proceso siempre va a ser muy diferente y debemos tener en cuenta esos puntos. Bueno, ¿cuál es la estructura que yo voy a manejar y cómo la voy a desenglosar de forma que sea fácil fácil el entendimiento del lector? Siempre debemos pensar es en el lector, en la persona que va a recibir mi producto, ¿sí? Como cuarto punto vamos a definir el estilo de la redacción, si va a ser un estilo gráfico, si va a ser un estilo literario, si va a ser un estilo tipo descriptivo, todas esas cosas son muy importantes. Y 5, la final, evaluar la extensión. ¿Por qué puse este punto súper importante? Porque no es lo mismo no es lo mismo llevarles un texto a unos chicos de bachillerato, pues en mi caso como licenciada, no les puedo llevar a mis estudiantes de octavo grado, no les voy a llevar un texto de 500 páginas, porque yo sé que no lo van a leer, ni lo van a mirar. Yo muy seguramente lo vayan a buscar en Google y vayan a resumen de tal libro, porque así fue uno de estudiante y uno asume que así son sus estudiantes. Entonces no les puedo presentar esto a mis estudiantes. ¿Qué les puedo presentar? Bueno, yo les puedo presentar de pronto un artículo que hable sobre una opinión literaria sobre ese cuento que equivalga a 3 páginas. Ya eso es tiene más concordancia con lo que de pronto yo quiero aplicar dentro de mi aula de clase.
Si, por ejemplo, a mí mi maestra, mi líder de investigación me dice, no, Mafe, necesito que la cuarta categoría tenga 5 páginas y yo hago 7, entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy agregando que no es necesario? ¿Qué es lo que pasa ya con mi editora? O sea, mi líder de investigación me dice, venga, Mafe, está agregando cosas que no son necesarias, está escribiendo más de lo que es, está, sí, todas esas partes son muy importantes, que nosotros definamos como redactores, bueno, yo quiero que sean tantas páginas, de pronto que sea 1 o 2 más de adición, pero que sea acorde a lo que yo de verdad quiero mostrar. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta sobre esta parte? Ok, asumo Por mi que no. parte, no. No, Listo, señora, todo muchas muy claro. gracias. Listo, ahora, esta parte me pareció muy bonita, muy fácil de explicar y también de entender, y es la técnica de las 7 preguntas. Esta técnica que nos ayuda pues a llevar a nosotros con más claridad el proceso, a hacerlo mucho más dinámico, que no sea tan pesado a lo que es la redacción, porque la redacción es un proceso largo, concienzudo, de mucho cuidado, de mucha conciencia, de hacerlo muy pausadamente, porque podemos llegar a incurrir en algunos errores. Entonces, ¿cuáles son las 7 preguntas? La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué es la esencia del mensaje? ¿Sí? Lo que yo dije anteriormente, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir? La segunda, ¿a quién? Pues el público objetivo de nuestro mensaje, ¿sí? El lector, o sea, las personas que van realmente a leer mi texto, a calificarlo, a decir, oye, sí, si es un comentario literario, si es una opinión, oye, sí, entendí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, o no, en mi parte, pues tus argumentos son válidos, pero yo siento que es tal cosa, ¿sí? Siempre debemos pensar es en qué queremos transmitir y a quién se lo vamos a transmitir. ¿Cuándo? Entonces debemos, como nosotros, debemos definirnos unos plazos. ¿Qué horas vamos a trabajar? ¿Qué días lo vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esta redacción? Yo no voy a sacar un artículo científico en 2 días. Bueno, sí, probablemente lo saque, pero ¿cuál va a ser la calidad de ese artículo científico? Voy a estar diciendo lo que debo decir, voy a estar explicando lo que quiero explicar y voy a estar transmitiendo el mensaje a las personas que lo quiero transmitir. Siempre debemos hacernos esas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué cantidad de tiempo como redactora le voy a dedicar a ese texto que quiero escribir? ¿Dónde? Aquí habla de lugares de los hechos, o sea, ¿dónde sucedió el evento que tú quieres, que vas a compartir? Normalmente, pues en los artículos siempre hablamos de una investigación y y dentro de esa redacción debemos incluir el sitio, ya sea la población, la muestra, con quienes trabajamos, con quienes dónde se desarrolló, si en un ambiente rural o en un ambiente urbano. Todas esas cosas son importantes. En el quinta parte, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se desarrollaron las circunstancias? En este caso, pues dicen las circunstancias de la historia, pero eso es acomodado dependiendo del tipo de texto, como pues, ya lo he venido repitiendo, el tipo de texto que vamos, ¿sí? A escribir. Las circunstancias de la historia, cómo se desarrollaron, cómo yo hice mi investigación, cómo logré objetivos, cómo fue que mis estudiantes realizaron una secuencia didáctica, cómo fue que me di cuenta de las enfermedades que encontré en un grupo determinado de animales, cómo fue, sí, todo este proceso. ¿Por qué? La sexta pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron mis objetivos? ¿Por qué me llevó a mí a realizar esta investigación? Por ejemplo, hoy estábamos viendo algunos ejemplos de artículos científicos que realizaron compañeros de nuestra carrera en semestres anteriores y hablaban sobre la educación inclusiva durante la pandemia. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las causas? ¿Qué los llevó a ellos a decir, venga, estudiemos e investiguemos cómo se da la inclusividad, la inclusión dentro de un ambiente virtual condicionado por una pandemia, un encierro a nivel mundial?
¿sí? Siempre debemos tener concordancia, tanto con las causas. Nuestro texto debe tener mucha coherencia y cohesión en lo que es los objetivos, lo que es lo que queremos transmitir, nuestro público, todo este proceso. Y finalmente tenemos la pregunta 7, que es ¿cuánto? ¿Cuáles son los datos calculables? ¿Qué es lo que nosotros podemos medir? En este punto debemos tener en cuenta cuál es la metodología de nuestra investigación, cuál es la metodología que vamos a trabajar, si es una metodología de enfoque tipo cualitativo, o es una metodología de enfoque tipo cuantitativo, si voy a tener gráficas, si no voy a tener gráficas, las gráficas de qué tipo van a ser, cómo las voy a ejemplificar, cómo las voy a mostrar, qué es exactamente lo que yo quiero calcular, porque tampoco podemos caer en la muestra de nuestras redacciones en que, bueno, mi proyecto es cuantitativo, listo, perfecto, tengo números, tengo porcentajes, tengo gráficas, pero entonces como tengo toda esta información, ahora entonces solamente me voy a dedicar a poner tablas, a poner tortas gráficas, a poner mediciones, no, porque entonces también incurrimos en una falencia y es que sí nos gusta leer las tablas porque son una metodología muy didáctica y una estrategia muy buena para mostrar de pronto una evidencia, pero entonces también tantas gráficas, tantas tortas, tantas mediciones van a cansar de pronto al lector porque ya va a decir, bueno, ¿y dónde está el análisis que le hizo a esas mediciones? Eso también es muy importante, es de tener mucha conciencia en, bueno, listo, yo voy a mostrar esto en esta gráfica, pero adicionalmente le voy a hacer una pequeña explicación de qué es lo que está mostrando esa gráfica, porque la gráfica lo que nos va a ayudar es a qué, a minimizar la cantidad de palabras que vamos a decir o a tomar y hacer un resumen de todo un grupo de información que vamos a tener. Entonces, esas son las 7 preguntas importantes, el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y cuánto. Son preguntas que siempre debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pues tienen una línea cronológica, no, pero es una línea de organización. Entonces, si no tengo la 3, ¿de dónde voy a sacar la 4? Si no tengo la 1, ¿cómo voy a sacar la 5? ¿Sí? Siempre tiene que tener como su secuencia. Ahora, la estructura. Yo la estructura pues la ubiqué más en nuestro ambiente pues académico, lo que son los textos argumentativos, lo que son los artículos científicos, como ya pues lo habíamos mencionado anteriormente, y en este caso pues yo puse fue la de un texto argumentativo, porque pues es como una de las variedades de texto que más utilizamos, y siempre yo, en todos los textos que nosotros académicamente y yo creo que profesionalmente escribimos o redactamos son de este tipo, ¿sí? El texto científico, lo que es el artículo científico, sí tiene otras variantes, tiene muchas más, tiene muchos ítems, tiene agregaciones, ¿sí? Pero en sí, todos se varían de la misma estructura, que es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Entonces, en la introducción, ¿qué es lo que debemos de hacer? En la introducción siempre debemos hacer una presentación del tema central, de qué vamos a hablar, qué queremos mostrarle nosotros a las personas. Vamos a plantearnos la tesis, que es la que debemos desarrollar, argumentar, fortalecer o negar. ¿Y cuál es el problema que estamos planteando? Mencionando qué tema y cómo es que lo vamos a tratar, cómo vamos a desarrollar pues todo este escrito, ¿sí? Durante el desarrollo, pues vamos a trabajar lo que es la exposición de los argumentos, los contraargumentos, lo que es todas nuestras bases teóricas, nuestras fuentes informativas, si es un tipo de argumento de valor, si es un argumento de ejemplificación, cómo lo voy a ejemplificar, si es un argumento de autoridad, sea persona, sea organización, cómo yo lo puedo desenglosar de forma que me quede un párrafo con mi argumento, mi fuente teórica y mi explicación basado en eso, o sea, mi pensamiento como redactor. Y finalmente,
pues este desarrollo se puede dividir en varios párrafos, perdón, dependiendo también de la cantidad de argumentos. Pero ¿qué es importante? Que cada uno de los párrafos debe trabajar pues una sola idea, ¿sí? Evitar manejar varias ideas dentro del mismo párrafo o hacer párrafos muy largos, porque incurrimos en el caso de que cansamos al lector, lo aburrimos, como que, ay, no, qué párrafo tan largo. Entonces, evitar todo esto para que sea una lectura amena, que sea una lectura confiable, que no nos llenemos nosotros de información teórica y bases. Bueno, ¿y dónde está el análisis de la persona? ¿Dónde está mi punto de vista? ¿Dónde está mi opinión? Sí, eso también es muy importante en el momento de la redacción. Y finalmente, pues después de todo este proceso, llegamos a la conclusión. En esta, pues hacemos una síntesis de todo lo que se estaba exponiendo, de todo lo que nosotros propusimos, de lo que dijimos, de lo que no dijimos. Volvemos a recalcar nuestra postura. En muchos casos también debemos dar una propuesta o debemos mostrar el resultado que nosotros obtuvimos de determinado análisis, y en la conclusión ya es la parte final, es lo que nosotros le decimos, bueno, después de toda esta carreta que yo les he echado, mi conclusión es tal: sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, propongo hacer una mejora, propongo que eliminen tal cosa, así. Siempre en la conclusión debemos enfocar un área o un párrafo específico para decir, venga, yo hice todo este proceso y me di cuenta de que se puede implementar esto, que se puede mejorar, que se puede siempre, normalmente pues en los artículos que nosotros leemos, las conclusiones nos llevan a pensar más. Como que bueno, listo, esto se enfocó en tal lado, pero ¿qué pasaría si yo me enfoco en este otro? Sí lo manejamos dentro del texto, pero siempre llevar al lector a querer más, a pensar, a analizar, a suponer, a decir, me encanta, me gusta esta idea, pero ¿cómo yo la puedo desarrollar también? Siempre es con el propósito. Nosotros, bueno, en mi caso, nuestras líderes siempre nos han recalcado como que, bueno, chicos, su proyecto de investigación es un proyecto único, obviamente. Ustedes han tenido una serie de antecedentes, han leído, han buscado, han analizado ciertas particularidades de su entorno. Ahora que ustedes ya hicieron todo el proceso, que lo llevaron a campo, que dijeron, bueno, ya lo hice con toda la gente o los animales o todo lo que nosotros tuvimos que hacer, ¿qué nos están proponiendo ustedes? O sea, ¿qué en su caso se puede hacer? ¿Sí? En el caso de mi proyecto de investigación, bueno, Mafe, díganos ustedes como grupo, porque pues en mi grupo somos 6 personas, ya se imaginarán 6 cabezas pensando. Nos van a decir, bueno, ¿y ahora qué me propone usted? ¿Lo aplicamos dentro de las aulas o no lo aplicamos dentro de las aulas? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿A los estudiantes les gusta? Entonces, eso debemos encontrar nosotros en la conclusión. Generar que no solamente la persona que nos va a evaluar diga, bueno, sí, hicieron una investigación, hicieron un análisis, me están dando una conclusión, encontraron estos resultados, pero ¿y qué? O sea, ¿se va a quedar ahí? Solamente es el trabajo de, ay, presentemos el trabajo de grado y ya. No, ¿cierto? Siempre es buscando más. Decir nosotros, bueno, para el caso de nosotros que somos semilleristas, yo tuve participación en el encuentro de la red Colsi a nivel regional. Lastimosamente, pues no logramos pasar a las nacionales, pero una de las preguntas que sí me marcó y fue muy importante fue, me preguntaron, bueno, todo este proyecto es muy lindo, muy bonito, es excelente para las aulas de clase, pero ¿cómo usted lo va a ver en 5 años? Entonces bueno, yo ahí, uno tiene que encontrar la solución a la respuesta, pero uno de verdad se ha puesto a pensar en el proceso de decir, venga, mi proyecto no es solamente 4 años de carrera, 5 años de carrera, mi proyecto es algo que he venido realizando por días, noches, semanas, meses, años, casi. Yo quiero que sea más. Y esa es la parte en la que nosotros le decimos al lector, yo propongo tal cosa.
yo considero que se puede hacer esto. Yo tengo esta idea porque me surgió de estas inquietudes, me surgieron de estos resultados. Es en esta parte donde a mi parecer, los proyectos, los artículos llegan con más fuerza, porque es aquí donde nosotros no solamente nos desarrollamos como redactores, poner todo eso que nosotros tenemos en nuestras mentes, todo eso que vivimos en nuestro entorno, nuestras experiencias, lo ponemos en escrito, lo planteamos, lo mostramos y decimos, bueno, aquí es donde empieza verdaderamente mi proceso como redactor, porque aquí yo sé que voy a sacar más cosas. Y otra de las cosas que es importante es que en el proceso de redacción siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a cometer errores. Cada vez que nosotros presentamos una de las partes o un escrito, si tenemos pues el tipo de evaluación formativa, siempre que nosotros mostramos lo que estamos haciendo a las personas encargadas de nuestros proyectos, de nuestros escritos, de lo que sea que nosotros estemos haciendo en la parte escrita, siempre nos van a corregir. Y es como nosotros asumir bueno, sí, está bien, no enojarnos, no molestarnos, no decir, ay, pero ya empezó, ya, pero no sé qué, no, sino decir, bueno, listo, vengan, que fallé, sentémonos y hablemos. No, es que tú escribiste tal palabra en vez de esto. Bueno, sí, muchas gracias. Por ejemplo, tú estás utilizando, no hay variedad de preposiciones, no hay variedad de conectores, no hay variedad en sinónimos. Los sinónimos también son una parte fundamental de un escrito. Siempre son las mismas palabras. ¿Sí? Todas esas cosas, no caer en la repetición y en la repetición. ¿Cómo estoy conjugando yo los verbos? Si los estoy poniendo en el tipo gerundio, si no los estoy conjugando, todas esas cosas debemos de tenerlas en cuenta. Que si yo utilicé la palabra estudiantes en el párrafo de arriba, entonces en el párrafo siguiente escribo alumnos, que en el párrafo siguiente tengo que volver a nombrarlos. Bueno, entonces, ¿cómo lo nombro para no caer en el mismo error de siempre, de no buscar nuestro vocabulario? Esto es lo que se trata, de que hay poco. Nosotros a veces como escritores tenemos ese problema y en mi caso es muy recurrente. En mi caso, cuando yo estoy redactando, las ideas me fluyen muy rápido, las ideas las voy escribiendo, pero caigo en el error de que siempre hago la conjugación del verbo en gerundio. Y ese tipo de me hace caer en el error, y que la profesora siempre me dice, Mafe, corrija, Mafe, corrija, Mafe, corrija. Entonces ya llega un momento en el que yo, Dios mío, Señor, yo no quiero que me corrijan más. Pero ese es el proceso. Siempre vamos a tener correcciones porque siempre va a haber alguien que nos va a hacer dar cuenta de los errores que estamos cometiendo y nosotros no observamos. ¿Por qué? Porque como nosotros conocemos el texto, nosotros lo hemos escrito, nosotros le hemos dedicado su tiempo, pues para nosotros va a estar bien, porque para nosotros va a tener coherencia, para nosotros va a tener, no, sí está perfecto. Pero viene y lo lee otra persona y nos dice, venga, ¿esta idea qué? ¿La empieza y no la termina? O venga, esto no tiene claridad, o sea más específico en este punto, o por qué no cambia esta palabra por esta. Y es ese proceso en el cual de redacción y edición que nos ayuda a nosotros también a mejorar, que nos ayuda a moldearnos a nosotros mismos como buenos redactores, aunque siempre debemos estar aprendiendo cosas, como lo que nos comentó el compañero sobre las nuevas reglas que están saliendo de la RAE. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Uno como redactor, como escritor, como editor, siempre está en constante aprendizaje, siempre le toca a uno estar revisando, bueno, han cambiado las palabras, no han cambiado, han aparecido nuevas, no han aparecido. Siempre debemos estar mirando cómo vamos actualizando todo este proceso. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, Ahora señora. vamos. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver lo que es una de las partes que más nos causa problemas a nosotros como personas de habla hispana, como personas que hablamos y usamos el español, no el castellano, sino el español.
y son los signos de puntuación. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas escribimos tal como hablamos. Yo creo que eso lo han escuchado varias veces, ¿no? Escribimos tal cual hablamos. Entonces, si nosotros hablamos de corrido, como a veces en mi caso, que tiendo a hablar muy rápido, no hacemos pausas, no tomamos respiraciones. No, entonces así como nosotros mismos lo hablamos, lo pensamos, lo escribimos y no es así. Esto conlleva también una verificación. ¿Para qué sirve el punto? ¿Para qué sirve una coma? ¿Para qué sirve el punto y coma? Sí, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta también en el momento de redactar un texto porque es lo que le va a ayudar a dar sentido, a no continuar de corrido como un niño que está aprendiendo que es lea, ta, 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 ta. No, es siempre un proceso. Entonces, pues ya nosotros, yo sé que nosotros los conocemos, pero no está de más siempre recapitular todos esos conocimientos que tenemos y fortalecerlos para poder ubicarlos en el tiempo y en el espacio correcto para poder usarlos, ¿cierto? Entonces, pues en esta parte vamos a hablar del punto, que es pues para separar oraciones o ideas distintas. El punto, el punto de aparte, el punto y seguido, son cosas que nosotros es para que usted tome una pausa, inicie una nueva idea, se refresque un poquito. La coma, ¿para qué sirve la coma? Es una leve pausa en una idea que es de pronto muy completa, muy larga, pero tiene también sus determinados casos, ¿sí? Entonces, se utiliza pues para separar dos o más palabras o ideas, para limitar una aclaración y siempre se debe utilizar después de las locuciones. ¿Cuáles son las locuciones? Y nosotros como redactores lo leemos con la coma, pero en algunos casos no está la coma. Entonces eso también es muy importante aclararlo. En efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, sin embargo, entre otras, ¿sí? Entre otras que tenemos también que debemos, además, que debemos tener en cuenta esta regla. El punto y la coma, pues es una pausa en una oración que sin suponer su fin, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar hablando de los tipos de cuento y poner el punto y la coma como el inicio de una nueva tipología sin terminar la idea, que son los tipos de cuento. Lo puedo utilizar también en esos casos. Lo que es los dos puntos, pues los dos puntos se emplean siempre pues para lo que es empezar una numeración. Esta parte me pareció importante por lo que es la cita textual y dentro del cronograma está lo que es la explicación de las normas APA. Y pues antes de empezar una enunciación entonces, según tal persona, dos puntos, comillas, abro comillas, empiezo a hacer el enunciado o tal persona dijo, cuando estamos escribiendo, tal persona dijo, dos puntos, tal. Entonces, esos dos puntos no solamente es para enumerar, sino también pues para lo que es las interrupciones de tipo textual, de citas textuales y de expresión. Tenemos los puntos suspensivos, ¿sí? En esta parte, pues, es para dar una pausa inesperada a una frase y para denotar también duda, ironía, temor, expectación o al comienzo de una cita no textual. Al comienzo de una cita no textual, pues ya cuando les hablará, si ya les han hablado, les hablarán de las normas APA. Ellas se utilizan en los casos en los que vamos a tomar una cita, en algunos casos puede ser textual, pero es muy larga, entonces tomamos solamente algunos fragmentos, entonces ponemos los puntos suspensivos dentro de corchetes para hacerle entender al lector que antes de eso habían más cosas o también lo podríamos agregar al final que después de eso hay más texto. Los signos de exclamación, pues se utilizan pues para enfatizar una idea, para una orden o
pues, más que todo, pues, para lo que es mostrar sorpresa, que es normalmente lo que más lo usamos. Los signos de interrogación, pues, para enmarcar una duda o una pregunta. Las comillas se utilizan, pues, ya lo dije, citas textuales, destacar una expresión, señalar términos incorrectos, encerrar significado, traducciones, perdón, o citar los títulos de las obras literarias. Dentro de la citación de los títulos de las obras literarias, según las normas APA, estos títulos deben de ir en letra cursiva, ¿sí? También ahí encontramos el paréntesis, que es para hacer aclaraciones, para lo que son las referencias bibliográficas, que es muy importante, para hacer lo que son las traducciones de expresiones extranjeras o para introducir siglas o acrónimos. Ahora, el lenguaje variado, lo que ya lo hemos dicho, yo creo que ya lo he nombrado un montón de veces, que es no repetir y no caer en la repetición de las mismas palabras o las frases porque puede aburrir o desinteresar al lector. Sí, debemos de tener en cuenta pues que en este momento tenemos al alcance lo que son las herramientas tecnológicas que podemos utilizar y poder buscar como que hay sinónimo de caída, sinónimo de abajo, antónimo de no sé qué. Entonces también empezar nosotros a modificar nuestro lenguaje, a hacerlo amplio según nuestro contexto y a mejorar. Si nosotros mejoramos nuestra parte oral, vamos a mejorar nuestra parte memorística, nuestra parte cognitiva y eso nos va a llevar a que nuestra parte de redacción, ortografía y gramática se vea también pues mejorada, ¿sí? Pero también tenemos algunas aplicaciones que nos ayudan a hacer este proceso como Word Reference, lo que son pues el diccionario de sinónimos, que si no lo tenemos en casa, pues lo podemos utilizar digital, el diccionario de sinónimos y antónimos, y lo que es The Free Dictionary, que es pues ya para tanto palabras en inglés como en español, lo que son los traductores, también nos ayudan como en todo este proceso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que ya después de toda esta plática que les he dado, ustedes quieren bueno, pues vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a demostrar qué es lo que sabemos y qué es lo que nosotros como semilleristas hemos realizado, pues tanto en el proceso si estamos iniciando, si vamos en la mitad o si ya estamos culminando con este proceso. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda, inquietud, alguna cosa que nos quiera hacer saber a todos antes de empezar este ejercicio? Es un ejercicio muy fácil, es un ejercicio que es para que lo hagan ustedes mismos, para que se analicen ustedes cómo es su proceso, qué estamos observando, qué no estamos observando y sobre todo pues para decirnos a nosotros mismos, hombre, sí tenemos razón, estamos cayendo en esas consecutivamente en los mismos errores de decir siempre las mismas conjunciones, las mismas preposiciones, los mismos conectores, las mismas palabras y no intentamos de pronto buscar una mejor alternativa para lo que queremos expresar. Entonces hasta el momento todo está súper bien o alguno me quiere decir algo o alguno quiere hacernos decir algo a todos. Bueno, yo con este silencio yo siento que ya todos estamos súper en el tema. Entonces, antes de iniciar con nuestro ejercicio práctico, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Con este ejercicio vamos a responder 4 preguntas, ¿sí? Cada uno lo pueden hacer tanto por el chat de Teams, como cada uno allá en una hojita, en la misma, ya sea en un Word, ¿sí? Ya eso es un ejercicio muy personal. Entonces, vamos a mirar cuántos enunciados tiene este párrafo, ¿sí? Pues el párrafo que en un momento les voy a mostrar, cuántas ideas, qué es lo que nos quiere decir, vamos a enumerarlas, ¿sí? Si es acorde a lo que nosotros pues ya explicamos, ¿sí? En caso de que ustedes encuentren argumentos
¿De qué tipo son los argumentos? Como yo ya los había nombrado, ejemplificación, de valor, de autoridad, ¿sí? Todos estos tipos de argumentos que son muy importantes en el momento de nosotros redactar algo. La tercera pregunta, ¿consideras que el párrafo logra transmitir una idea en forma clara y precisa? Justifica tu respuesta. Y finalmente tenemos la reescritura del texto corrigiendo los errores que hayan detectado. Pues si consideras que no hay errores, escribir un párrafo en el que se desarrolle la misma idea del texto que vamos a leer, y si consideras que tienes errores, pues vas a reescribirla nuevamente, pero corrigiéndolos. Entonces, este es el texto. ¿Alguno desea ayudarme con la lectura o desean que se las haga yo? Por favor, ayúdanos con la lectura. Bueno, yo les ayudo con la lectura. Entonces, dice, la participación activa de México en el contexto mundial lo hace ver como el país amigo e imparcial en donde los distintos organismos mundiales siembran su confianza para los debates de los conflictos que los aquejan, convirtiéndose así en uno de los protagonistas del quehacer mundial y principal promotor de la paz. Es también un país que defiende la autodeterminación de los pueblos, pero un observador de los sucesos que acontecen en cada país de la Tierra, participando en simposios y congresos, da a conocer su política exterior, proponiendo fórmulas y seguimientos para mejorar el nivel de vida de los habitantes del planeta. Entonces, chicos, ya ahí les voy a poner lo que es el ejercicio. Lo vamos a realizar. Nos van comentando por el chat de Teams. Si alguno quiere hacerlo, pues a mano nos envía la foto y ya. Y lo vamos a ir desarrollando entre todos. Buenas tardes, María Fernanda. ¿Será
Señora, favor, si puedes dime. mostrarme las primeras diapositivas. Claro, sí, señora. Ya te las Muchas muestro. gracias. La tercera. Muchas gracias. Ahora la segunda y primera, por favor. Sigue en la cuarta. No, las primeras tres, por favor. Qué extraño, solo veo hasta las 4. Ya puedes verlas. Tú me vas indicando entonces cuál deseas. Las primeras tres. La de acento ortográfico, ¿sí? No, antes de eso. Ah, ok. Muchas gracias. Y antes de esa. Ah, ya. Llegué unos minuticos tarde. No te preocupes. Ah, bueno, muchas gracias. Quería saber, era como lo del enunciado. ¿Los enunciados son frases? Los enunciados son, sí se le puede decir tipos de frases, pero es más que todo lo que nos dice a nosotros qué es lo que se va a tratar, qué es lo que se está tratando, qué es lo que se quiere eh, decir, ¿sí? En este caso, pues un enunciado, eh, ya te muestro el texto. En este caso, ¿cuál crees tú que puedan ser los enunciados? Sí, pues sí, Bueno, son como ideas completas. bueno, el primero es que México es uno que participa como un país amigo imparcial. Luego dice que... Ay, se trabó. También dice que es un protagonista y promotor de la paz. Sí, también, exactamente. O sea, los enunciados son aquellas frases que nos hablan de algo en concreto. En este caso, pues como tú lo dijiste, la participación activa en México en el contexto mundial lo hace ver como el país amigo e imparcial. Eso es un enunciado, porque es que si tú me dices a mí la participación activa en México en el contexto mundial, o sea, ¿qué? ¿Sí? O sea, ¿qué más? ¿Qué más podemos, ¿y qué más me quieres decir? Entonces ya tú me dices, lo hace ver como el país amigo e imparcial. Ah, listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es de los distintos organismos mundiales que siembran confianza. Entonces siempre el enunciado es el que nos va a dar como esa parte que nosotros vamos a argumentar, que vamos a desarrollar. Es como es la idea principal de lo que nosotros queremos continuar redactando. Es la parte principal. Sin enunciado, pues no vamos a poder producir ni oraciones, ni frases,
ni vamos a poder encontrar las palabras adecuadas para nosotros poder seguir desarrollando lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Listo, muchas gracias. De nada. Listo, chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta o les gustaría irnos dando lo que es sus respuestas a este ejercicio práctico? ¿Puedes mostrar otra vez el texto? Sí, claro. Listo. Bueno, teniendo en cuenta que el enunciado, lo que tú dices, que eso, esa sustancia que complementa lo que quiere decir, entonces yo estoy entre el primer, antes del punto seguido, Sí. allí pues yo veo dos ideas, pero no sé si es un solo enunciado o dos. Bueno, tú consideras que bueno, tú me dices que encuentras dos ideas. Entonces, ¿cuál sería tu primera idea? ¿La participación activa hasta la parte donde dice imparcial? Creo que es hasta antes de convirtiéndose. Antes de convirtiéndose. Ok. Sí, ese se podría hacer. Entonces, si tú dices que ese es el primer enunciado, ¿cuál sería el segundo? Es que, como digo, se complementan porque luego dice a través de la participación hace que se vuelvan como protagonistas del quehacer y principal motor de la paz. Ujú. En este caso, lo que encontramos es que tenemos un enunciado con justificación. Entonces, en este tipo de enunciado, pues lo que ya te había dicho anteriormente, nos muestran un enunciado fuerte, que es la participación activa de México en el contexto mundial, lo hace ver como el país amigo e imparcial. Y nos dan las razones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, los distintos organismos mundiales siembran su confianza para los debates de los conflictos que los aquejan. ¿Y esto qué produce? Bueno, que se vuelvan los protagonistas de un proceso del quehacer mundial y principal promotor de la paz. Entonces nos están dando un enunciado, nos están dando unos motivos y nos están dando como la continuación de esos motivos que nos estaban dando. ¿Qué tipo de errores puedes ver tú aquí si tenemos pues estas tres partes que son como las partes básicas en un enunciado? ¿Qué tipo de errores puedes tú encontrar ahí? ¿O qué crees que le hace falta? Creo que le falta una coma desde lo hace ver hasta les aquejan porque no veo ninguna coma. Y no sé si esté bien la palabra que hacer. No, sí. Sí existe. Efectivamente, en este tipo de casos es lo que yo pues les estaba comentando. Nosotros escribimos
tal cual lo hablamos. Entonces, no hacemos esas pausas y es importante hacer esas pausas. Por ejemplo, es muy diferente que yo diga la participación activa de México en el contexto mundial, lo hace ver como el país amigo e imparcial, en donde los distintos organismos mundiales siembran su confianza para los debates de los conflictos que los aquejan, convirtiéndose así en uno de los protagonistas del quehacer mundial y principal promotor de la paz. ¿Viste que hice varias pausas? Se escucha muy chévere. ¿Por qué? Porque hice pausas, porque utilicé comas. Pero si yo lo leo todo de corrido, como la primera vez que lo leí, pues cuando llegue yo al punto o a las comas voy a estar, me falta el aire. ¿Sí? Entonces, eso es importante en el tema de la redacción. No es solamente escribirlo y leerlo en tu mente, porque en tu mente tú la haces las pausas, tú entiendes lo que estás diciendo, sino leer en voz alta. Bueno, ahora venga y leo en voz alta lo que quiero decir, a ver si tiene sentido o si es una idea de 3 renglones sin pausas y cómo lo van a tomar los lectores, cómo van a decir, ay, no, qué idea tan larga o no entendí, o van a tomarla como que, ok, esto es un enunciado, esta es la consecución y este es el motivo y esta es la consecución del motivo. Sí se están dando cuenta de la importancia que son los signos de puntuación en un texto, así sea corto. Sí, señora. Uh-huh. Bueno, chicos, yo creo que ya para finalizar pues este taller, espero pues de verdad que les haya gustado, que lo puedan poner en práctica en todos lo que son sus escritos, que lo puedan pues también estudiar por parte de ustedes, porque eso también es un aprendizaje, es un estudio. Le toca a uno estar en constante actualización, así como lo compartió el compañero Felipe, si no estoy mal, Felipe. Sí, hay que estar en constante actualización, preguntándole a todas las personas que ustedes consideren que saben del tema o que los pueden ayudar, háganlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no solamente nos va a ayudar a nosotros como escritores a mejorar nuestra parte escrita, sino también nos va a ayudar a hacer todo lo que es el proceso de mejoramiento en nuestra escritura y nos va a nos va a ayudar a abrir la mente a nuevas cosas, a nuevas palabras, nuevos sinónimos, nuevos antónimos, todo lo que tiene que ver pues con el proceso de escritura y más como semilleristas estamos en constante cambio, estamos actualizándonos, estamos mejorando, estamos avanzando, sí, todo es un proceso. Las personas que vayan a leer nuestros escritos, las correcciones, tomémoslas de verdad en cuenta porque son correcciones que valen la pena, son correcciones que si no las hacen es porque quieren que mejoremos, especialmente lo que son nuestros profesores, nuestros líderes de semilleros, todo este tema es importante. Espero de verdad que les haya gustado, fue una gran experiencia para mí y no sé, ¿alguno tiene algo que decir, alguna opinión que nos comparta? Y pues daríamos por finalizado este taller. Muchas gracias, María Fernanda. Sigue. Muchas gracias, qué pena. Muchas Siento que fue un gracias. Feliz tarde. taller muy completo y que abarcaba lo necesario. De pronto no te extendiste de pronto a explicar como demás, como al punto de que uno queda como que, ¿qué? Sino que fuiste concreta y explicaste muy bien y con paciencia pues el punto a punto del taller y pues eso se agradece mucho. No, gracias a ustedes por estar ahí siempre ayudándome en el proceso de actualización. Bueno, si no hay más preguntas, sugerencias o intervenciones, un agradecimiento grandísimo. Muy bueno el ejercicio porque nos muestra puntos básicos y críticos para la realización de textos. A veces tenemos dudas y además nos inspira a estar, como nos decía
la compañera actualizándonos, a estar pendientes de cómo hacemos el proceso de escritura, hacerlo un poco más consciente. Y la invitación es a que mañana a las 10 de la mañana nos reunamos para la capacitación acerca de aplicación de norma APA y de norma Vancouver, donde vamos a estar Jaime Parrado de la sede de Villavicencio y yo que los estoy en este momento moderando, voy a estar presentando la parte de normas Vancouver. Muchas gracias por la asistencia, que tengan un feliz resto de día y mañana nos vemos entonces. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. María Fernanda. Ya se fue. No sé.